Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. En toda obligación concurre como mínimo un sujeto activo, el acreedor, y un sujeto pasivo, el deudor. El primero de ellos ostenta un derecho de crédito sobre el deudor, quien debe cumplir con la prestación. Cuando son varias las personas que se incorporan en ese concepto de sujeto activo y sujeto pasivo de la obligación, nos encontramos con un tipo de responsabilidad solidaria o de responsabilidad mancomunada que reviste de gran importancia a la hora de poder hacer cumplir o no toda la deuda a uno solo de los deudores. El tema de hoy es precisamente analizar la pluralidad de personas en la relación obligatoria e identificar los efectos que tiene la solidaridad y la mancomunidad en el cumplimiento de la obligación. Comienzo por presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. Decíamos que, como mínimo, deben ser sujetos de la obligación un acreedor y un deudor, lo que no impide que también pueda haber pluralidad de sujetos, tanto del lado pasivo como del lado activo o de ambos a la vez. Los supuestos de pluralidad de personas no alteran el concepto de sujeto activo y sujeto pasivo de la obligación. En tales casos existirán obligaciones con pluralidad de acreedores o pluralidad de deudores. Las obligaciones con varios sujetos en alguna de las partes, ya sea en la parte deudora o en la parte acreedora, pueden ser, como hemos dicho antes, mancomunadas o solidarias. En primer lugar, en sentido general, se llama obligación mancomunada o también llamada dividida, aquella que tiene pluralidad de sujetos y se dan estas características. Primero, que cada deudor solo está obligado a cumplir con la parte de la deuda que le corresponde. A eso se le llama mancomunidad pasiva. Por lo tanto, ninguno de los deudores está obligado a pagar la totalidad de la deuda, sino solo una parte proporcional. Por otro lado, cada acreedor tendrá derecho únicamente a reclamar una parte de la prestación total. En ese caso, cuando estamos centrándonos en los acreedores, a esa figura se la conoce como mancomunidad activa. Y vamos a poner un ejemplo para verlo un poquito más claro. Supongamos que 3 amigos suscriben un contrato de compraventa de una vivienda, estipulando que cada uno de ellos es deudor de 1/3 del precio de la misma. Existe mancomunidad porque la prestación, el pago de la deuda, debe ser cumplida de forma conjunta por todos los deudores, de manera que cada uno de ellos solo se encuentra obligado a abonar 1/3 del precio de la vivienda. Sin embargo, vamos a ver ahora la otro tipo de obligación, que es la obligación solidaria. Pues bien, en la obligación solidaria, ante la existencia de una pluralidad de sujetos, ¿qué ocurre? Pues bien, en la solidaridad pasiva nos vamos a encontrar que hay un acreedor y varios deudores. En este caso, cada deudor está obligado a pagar la totalidad del crédito, sin perjuicio, eso sí, de que posteriormente pueda ejercitar una acción de regreso contra los demás deudores. Y está obligado a pagar esa totalidad del crédito, evidentemente cuando el acreedor lo obligue, le compele, le reclame el cumplimiento.
Y a esto lo conocemos, esta figura se conoce como solidaridad pasiva. Bien, por tanto, cada deudor debe pagar la deuda por completo y después va a poder pedir el deudor que haya pagado al resto de los deudores el pago de su parte correspondiente. Nos encontramos sin embargo, en la solidaridad activa, que hay varios acreedores y uno o varios deudores. Y en este caso, cada acreedor puede exigir toda la prestación a cualquiera de los deudores. Y a esto, como he dicho, lo llamamos solidaridad activa. Y vamos a poner un ejemplo porque sé que así lo vamos a poder entender un poquito mejor. Supongamos que 3 amigos suscriben este contrato de compraventa de una vivienda al que hacíamos referencia. Bien, en el caso de impago, existe solidaridad cuando el vendedor puede reclamar el pago de todo el importe de la deuda dirigiéndose solo contra uno de los deudores. Bueno, pues uno de los riesgos que se ha apuntado a este tipo de solidaridad, en el caso, por ejemplo, de la solidaridad activa, es que como cada uno de los acreedores puede reclamar, pues imaginemos que si recibe el pago de la totalidad de la deuda, el resto de los acreedores para cobrar van a quedar pues un poco a merced de ese acreedor. Eso sí, ese acreedor solidario que ya ha cobrado la deuda se transforma en un nuevo deudor del resto de los acreedores que les falta recibir su parte. Pero, ¿qué ocurre si en una obligación con varios sujetos, las partes, no ha habido un contrato, no ha habido un acuerdo en el que se haya pactado la solidaridad o la mancomunidad, que hemos visto que tiene efectos relevantes, ¿no?, en el cumplimiento de la obligación? En este caso, la pregunta que nos tenemos que formular es que si dicha obligación sería mancomunada o sería solidaria. Bueno, pues el Código Civil establece la presunción legal de la mancomunidad, o sea, se aplica la mancomunidad. Así lo señala el artículo 1137, cuando indica que la concurrencia de 2 o más acreedores o de 2 o más deudores en una sola obligación no implica que cada uno de aquellos bien acreedores ni cada uno de estos deudores deba prestar íntegramente las cosas objeto de la prestación. Solo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidario. Es lo que señala expresamente este precepto. Por lo tanto, ¿qué vemos aquí? Pues que se establece la regla de la no presunción de la solidaridad. Por lo tanto, lo que se presume es la mancomunidad. Es decir, no existe solidaridad por el simple hecho de que concurran más de dos sujetos, sino solo cuando se determina expresamente en un título de constitución de la relación obligatoria, como puede ser un contrato. Bien, por lo tanto, se aplica la mancomunidad porque la solidaridad ha de constituirse expresamente. Y tenemos que señalar, evidentemente, que debe interpretarse que la regla de la mancomunidad es una presunción iuris tantum, es decir, que cabe prueba en contraria, que se deduce de 2 excepciones. En primer lugar, la solidaridad convencional, que es la que hacíamos referencia, que se da cuando las propias partes han pactado expresamente la solidaridad de la obligación. En este sentido, la jurisprudencia ha declarado que se admite la aplicación del criterio de la solidaridad siempre que se deduzca de modo claro, por ejemplo, pues a través de un contrato o de un determinado acto de las partes, que fue esa la voluntad de los contratantes, independientemente que se utilice incluso otro término, o sea, que no sea expresamente, o sea, no es necesario expresamente utilizar el término solidaridad, pero si se presume y se interpreta que esa es la voluntad, porque se ha explicado, ¿no?,
que esa va a ser el modo de responder de la obligación, aunque no se utilice expresamente el término, pues la jurisprudencia entiende que esa ha sido la voluntad de los contratantes. Y por otro lado, la solidaridad legal, que es cuando así lo determine expresamente como excepción la ley. En este sentido, la legislación civil especial, hemos dicho ya que en el derecho civil no solo nos encontramos con el Código Civil, ¿verdad?, sino con leyes especiales, ¿no?, que regulan determinados aspectos o determinados sectores. Pues bien, en este caso, si la legislación civil especial, pues a veces impone el carácter solidario en obligaciones surgidas de diferentes contratos o en materia, por ejemplo, de responsabilidad civil. Por ejemplo, en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios se señala que si en la producción de daños provocados por productos defectuosos concurren varias personas, pues responden todas ellas solidariamente frente a los perjudicados. Por tanto, en este caso nos encontraríamos ante un supuesto, como he dicho ya, de solidaridad legal, porque es la ley la que lo da determinado expresamente. Bien, ¿y qué ocurre en la práctica, ¿no? Pues bien, con la solidaridad y la mancomunidad. Pues aunque el Código Civil se muestra favorable, ya lo hemos dicho, a la presunción de la mancomunidad en las obligaciones, lo cierto es que hoy en día las obligaciones mancomunadas, pues podamos decir que están en crisis, y la razón es que resultan antieconómicas, ya que si el bien es divisible o indivisible, puede obligar a realizar un sinfín de reclamaciones de pago, ¿no?, con distintos deudores, Eso en el caso de que sea divisible. Y además, en caso de incumplimiento, el acreedor igualmente se vería obligado a entablar distintos pleitos de manera independiente contra cada uno de los deudores. Por ello, en la actualidad, lo habitual es que se pacte en un contrato celebrado entre las partes su carácter solidario, el carácter solidario de la obligación, hasta el punto de que podemos decir que esta cláusula contractual ha terminado convirtiéndose pues casi en una cláusula estándar en los contratos. Bien. Finalizo con ello y espero que estas indicaciones pues os puedan resultar útiles para afianzar el aprendizaje de los sujetos de la obligación, y en concreto cuando existe pluralidad de los mismos. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente podcast.